Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso, y si no, espero que este vídeo les levante el ánimo un poquito. Y bueno, como ya vieron en el título, prepárense. Porque hoy vamos a hablar de algo que sinceramente a mí me dejó boquiabierta. La noticia bomba que nadie esperaba. Hoy vamos a desmenuzar a fondo el bombazo que sacudió a todos los fanáticos de las series turcas, y especialmente a los seguidores de, bueno, ya lo saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El 14 de agosto de 2025, la noticia de Hande y Kerem sorprendió a absolutamente todo el mundo. Y vaya que lo hizo. Así que si eres fan de Love is in the Air o simplemente te gusta el chismecito y estar al día con la farándula turca, este vídeo es para ti. Vamos a sumergirnos en los detalles, analizar las posibles razones, repasar los rumores y las pistas que tal vez dejamos pasar por alto, y por supuesto, a echar un vistazo a las reacciones de los fans. Así que ponte cómodo, prepara tus palomitas y acompáñenme en este análisis. Pero antes de empezar con todo el drama y la emoción, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Ahora sí, vamos a lo importante. El 14 de agosto de 2025. Esa fecha quedó grabada en la memoria de muchos. ¿Por qué? Porque ese día, la noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones en Love is in the Air, había sucedido algo que nadie preveía. Si bien la pareja ya había terminado su relación antes, siempre quedaba la esperanza de una reconciliación, de un vuelvo contigo, Aloeda y Serkan. Pero esta vez, la noticia no apuntaba a una simple crisis o distanciamiento temporal. Esta vez el golpe fue contundente. ¿Qué pasó exactamente? Pues bien, las fuentes de información, que por supuesto prefieren mantenerse en el anonimato, filtraron un montón de cosas. Rumores sobre nuevas relaciones, cambios de planes profesionales, y por supuesto, la inevitable mención de terceras personas. Uno de los rumores más fuertes, y que aún hoy sigue dando que hablar, fue sobre la presunta relación de Hande con, bueno, no diremos nombres, pero digamos que es un actor muy guapo y muy famoso en Turquía. La prensa rosa turca, como siempre, se puso las pilas y empezó a investigar, a sacar fotos, a analizar cada like en Instagram, cada comentario, un desfile de especulaciones. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaron imágenes de Hande saliendo de restaurantes, comprando en tiendas, yendo a eventos, siempre con ese halo de misterio. Cada aparición pública se convertía en una noticia, en un análisis, en una especulación sobre su vida sentimental. ¿Quién sería el afortunado? ¿Sería realmente el famoso actor? La intriga estaba servida. Por otro lado, los rumores sobre Kerem no se quedaron atrás. Se hablaba de un acercamiento con otra actriz de renombre. Y como era de esperar, los fans enloquecieron. Las redes sociales se incendiaron. Los comentarios, las teorías, las discusiones, un auténtico hervidero. Kerem, por su parte, fue fotografiado en diferentes situaciones, desde eventos benéficos hasta cenas románticas en restaurantes de lujo. La prensa no tardó en relacionarlo con diferentes actrices, cada una con su propia legión de seguidores. La competencia entre los fans era feroz, defendiendo a sus ídolos y analizando cada detalle, cada gesto, cada mirada. ¿Quién sería la elegida? ¿Sería una nueva compañera de trabajo? ¿O algo más? Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Bueno, la verdad es que nadie tiene la respuesta definitiva. Hande y Kerem, como es de esperar, se mantuvieron en silencio. No emitieron comunicados oficiales, no dieron entrevistas, no hablaron al respecto. Solo se limitaron a seguir con sus vidas profesionales, con sus proyectos y, por supuesto, a mantener sus vidas privadas. Ambos optaron por el silencio, por la discreción, una estrategia que, aunque comprensible, alimentó aún más la curiosidad y las especulaciones. ¿Por qué no hablar? ¿Qué estaban ocultando? El misterio se mantuvo y los fans se quedaron con la incertidumbre. Sin embargo, podemos analizar algunas pistas que, retrospectivamente, pudieron indicar lo que se avecinaba. Por ejemplo, recuerdan que en los meses previos a la noticia, Hande y Kerem habían dejado de aparecer juntos en eventos públicos. Y que ya no compartían fotos en redes sociales. Y que los pocos mensajes que se dedicaban eran más bien escuetos, formales.
Claro, en ese momento muchos pensamos que se trataba de una simple estrategia para mantener la privacidad, o que estaban muy ocupados con sus trabajos. Pero ahora, con la perspectiva que nos da el tiempo, ¿será que ya había algo más? Los fans al principio achacaron la ausencia de fotos y eventos juntos a compromisos laborales, a la necesidad de mantener la privacidad. Pero con el tiempo la distancia se hizo evidente. Las dedicatorias en redes sociales se volvieron más distantes, más formales, menos apasionadas. Sería el fin de una era. Las pistas estaban ahí, sutiles, escondidas pero presentes. Otra pista importante fue el cambio en el estilo de vida de ambos. Ande aparentemente estaba muy enfocada en su carrera y en nuevos proyectos, mientras que Kerem parecía estar disfrutando de la vida, viajando, conociendo gente nueva. ¿Casualidad? Quizás no. Ande, con su agenda repleta de proyectos, campañas publicitarias y rodajes, parecía estar enfocada en el éxito profesional. Kerem, por otro lado, se dejó llevar por el ritmo de la vida, viajando a diferentes países, participando en eventos internacionales, disfrutando de la compañía de amigos y conocidos. ¿Dos caminos diferentes? ¿Dos prioridades distintas? La distancia física y emocional se hizo más evidente. Y por supuesto, no podemos olvidar las reacciones de los fans. Al principio, incredulidad. Luego, tristeza. Después, rabia. Y finalmente, aceptación. Los fans de Ande y Kerem, que tanto habían soñado con su historia de amor, tuvieron que enfrentarse a la cruda realidad. Las redes sociales se convirtieron en un torbellino de emociones. Los foros de discusión, los grupos de fans, los comentarios en las publicaciones, todo era un reflejo del dolor, la decepción, la esperanza y, finalmente, la resignación. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para ambos actores, de teorías sobre lo que había pasado, de memes y de un montón de emojis de corazones rotos. Los hashtags como @Ande Kerem Forever o @Senalcam Forever se inundaron de mensajes de cariño y nostalgia. Los fans con el corazón roto intentaron encontrar consuelo en las redes sociales, compartiendo sus recuerdos, sus sentimientos, sus esperanzas. Las fotos de la pareja, los vídeos de sus mejores momentos, las canciones de Love is in the air, se convirtieron en un símbolo de la tristeza y la añoranza. Sin embargo, también hubo críticas. Algunos fans acusaron a Ande y a Kerem de jugar con sus sentimientos, de engañar a sus seguidores. Otros simplemente no entendían cómo una pareja tan perfecta podía romper su relación. La decepción, la rabia y la incomprensión se apoderaron de algunos fans, que no dudaron en expresar su frustración y su desilusión. ¿Cómo pudieron romper? ¿Por qué no lucharon por su amor? Las críticas fueron inevitables, reflejando la complejidad de las relaciones y la fragilidad del amor. En definitiva, la noticia del 14 de agosto de 2025 fue un auténtico shock. Una noticia que demostró que a veces, la vida real no es como los cuentos de hadas. Que incluso las historias de amor más bonitas, más perfectas, pueden terminar. La ruptura de Ande y Kerem, aunque dolorosa, sirvió para recordar que la vida está llena de cambios, de giros inesperados, y que las relaciones, por más perfectas que parezcan, pueden llegar a su fin. Y aquí es donde entra la parte más interesante. ¿Qué ha sido de Ande y Kerem después de esta impactante noticia? ¿Cómo han reaccionado ante la inmensa atención mediática? ¿Y qué proyectos profesionales han emprendido? Ande, por su parte, siguió cosechando éxitos profesionales. Participó en nuevas series, protagonizó campañas publicitarias, se convirtió en imagen de marcas de lujo, demostrando, una vez más, su talento y su belleza. Se mantuvo alejada de la polémica, centrada en su trabajo y en sus seres queridos. Su enfoque en su carrera, su elegancia y su profesionalismo la consolidaron como una de las actrices más importantes de Turquía. Su imagen se convirtió en sinónimo de éxito, de glamour y de buen gusto. Kerem, por otro lado, también continuó trabajando en su carrera, viajando por el mundo, participando en proyectos internacionales. Y como era de esperar, su vida sentimental también fue objeto de especulaciones. Pero al igual que Ande, prefirió mantener su vida privada en secreto. Su presencia en eventos internacionales, sus proyectos en el extranjero, sus viajes y su estilo de vida, lo convirtieron en un actor de renombre mundial. Su atractivo, su carisma y su profesionalismo lo mantuvieron en el centro de la atención mediática, aunque siempre preservando su intimidad. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto?
¿Qué lecciones podemos sacar de la ruptura de Hande y Kerem? En primer lugar, que las relaciones son complicadas. Que no siempre las cosas son como parecen. Que a veces el amor no es suficiente. Y que aunque duela, hay que seguir adelante. La vida a veces nos presenta desafíos que no podemos controlar. Las relaciones, por más fuertes que sean, pueden romperse por diferentes razones. Es importante aprender a aceptar los cambios, a superar las dificultades y a seguir adelante con optimismo y esperanza. En segundo lugar, que la privacidad es importante. Que los famosos, a pesar de ser figuras públicas, también tienen derecho a su vida privada. Y que debemos respetar sus decisiones. El derecho a la intimidad es fundamental, incluso para las personalidades públicas. Es importante respetar las decisiones de los demás, incluso cuando no las entendemos, y permitirles vivir su vida de la manera que consideren adecuada. Y en tercer lugar, que los fans debemos ser conscientes de la realidad. Que las historias de amor que vemos en la televisión no siempre se trasladan a la vida real. Y que aunque nos duela, debemos aprender a aceptar las decisiones de nuestros ídolos. Las series y las películas nos presentan historias de amor perfectas, pero la realidad es mucho más compleja. Es importante separar la ficción de la realidad, comprender que las personas tienen derecho a tomar sus propias decisiones y respetar sus elecciones. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido juntos el camino que nos lleva a la noticia del 14 de agosto de 2025 y hemos analizado todos los detalles, los rumores, las reacciones de los fans y las posibles lecciones que podemos aprender. Espero que les haya gustado este análisis. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad y debate, y que cada uno tiene su propia opinión al respecto. Así que me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que hubo alguna pista que dejamos pasar por alto? ¿Qué esperan del futuro de ambos actores? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like. Me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Hande y Kerem, o con cualquiera que les interese el mundo de las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.